Y ya parece que está grabando. Ok. Listo. Bueno, pues buenos días. Somos el equipo 6 y vamos a hablar de las celdas galvánicas, bueno, de nuestros prototipos y el que utilizamos y los resultados obtenidos. Y estamos conformados por Daniel Estrada, Román Álvarez, Daniel Martínez, Daniela Galvez, Monserrata Aguilar y Aranza Rodríguez. Siguiente, por favor. Déjame la otra. Ay, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, es que se salió, perdón, ya había presentado. Bueno, ok. El reto fue crear un prototipo para generar energía eléctrica de manera sustentable. Y pues generar energía de manera sustentable debería y se está haciendo una prioridad y realidad gracias a la sobreexplotación de los recursos para producir energía que no son renovables, son fósiles, y pues la actual crisis climática. Entonces se necesitan energías limpias y eficientes que sustituyan estas, y en este caso utilizamos la electroquímica para nuestros prototipos, y estas generan energía eléctrica por medio de reacciones y se necesitan pues, materiales sustentables, por así decirlo. Y bueno, los objetivos a lo largo del reto fueron crear el prototipo que genere corriente eléctrica y, y buscar que esa corriente sea mediante una reacción química. Y esto que logre encender el LED, que necesita un voltaje de aproximadamente 1.7 o 3.33 voltios, por la duración de más de un minuto o un minuto. Y esta tiene que ser activada mediante reacciones químicas con componentes sustentables y pues para poder lograr esa parte de energía limpia y sustentable. Para entrar un poco más a detalle, tenemos que saber lo que es una celda electroquímica, que no es más que un conjunto de elementos interrelacionados que dan lugar a una reacción química, a partir de una redox. Lo que hace una celda electroquímica es transformar la energía química en energía eléctrica. Se compone principalmente de un electrolito, el cual permite el paso de los electrones, dos placas de materiales conductores llamados también electrodos, un ánodo y un cátodo, por una capa semipermeable llamada puente salino, y se unen por un cable a través del cual circulan los electrones desde el elemento de menor electronegatividad hasta el de mayor. Dicho flujo provoca una corriente eléctrica que va desde el polo negativo, es decir, el ánodo, hasta el polo positivo, llamado cátodo. También es bien importante en las celdas galvánicas el potencial y la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor eléctrico, y esta corriente cesa cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico, y está dado por la siguiente fórmula que se ve a continuación. Y también es bien importante el potencial de reducción, que es la tendencia que tienen los componentes químicos para adquirir los electrones durante la reacción óxido-reducción, y es la cantidad propia de cada elemento, y se da por la siguiente reacción que también se ve por ahí. Prototipos. El primer prototipo que realizamos fue una batería usando leche como electrolito. De este lado podemos ver la gráfica. Se hicieron varios intentos con diferentes materiales y el que mejor voltaje tuvo fue el cobre y zinc debido a su potencial de reducción. Esta pila produjo
un máximo de 3.97 volts y la batería de LED, el LED estuvo encendido por casi 12 horas. Se apilaron estos pedazos de cobre y de zinc, uno encima del otro, separados por cartón empapado en el electrolito que fue la leche. Tuvieron estas medidas y, como se puede observar, 3.96 volts fue lo que se obtuvo. Estos fueron apilando de manera en serie 5 celdas. Batería usando vinagre como electrolito. Como podemos ver en la gráfica, es más, o sea, es mejor utilizar zinc, pero como no se pudo encontrar el zinc, se utilizó el aluminio. Y la construcción igual se llevó a cabo apilando capa por capa, añadiendo en orden cobre, la servilleta que absorbe el electrolito y el aluminio, y así sucesivamente hasta llegar a 6 capas. Y una vez unido se sumerge el electrolito en el vinagre. Y ese es el resultado. La batería con 6 celdas produjo un voltaje de 2.13 y ahí están los electrodos de cobre y aluminio. Igual se prendió el LED y sí duró más de 1 minuto. Bueno, en este prototipo los electrodos utilizados fueron cobre y aluminio. Y también consistió en apilar en serie el electrodo de cobre, luego ponías el pedazo de cartón que sumergiste en agua con bicarbonato en este caso, y luego el aluminio, y así sucesivamente por 5 veces. Pero no pude medir el voltaje y tampoco prendió el LED. Entonces, lo que siento que ocurrió fue que la reacción del bicarbonato fue muy rápida para todo el proceso de apilar. Entonces, no sé, no prendí el LED. Esta es una batería usando agua, sal y limón como electrolito. Lo primero que realicé es en un molde para hacer hielos, coloqué un clavo rodeado de cable de cobre y ese cable lo uní al siguiente cubo. Y para hacer el lado negativo utilicé solo así. Para el lado positivo utilicé solo un pedazo de cobre y para el lado negativo el pedazo de fierro. Y posteriormente hice la solución aparte, que es agua, sal y limón, y lo coloqué en los moldes. Y tampoco se pudo medir el voltaje, pero se prendió el LED. Para este prototipo usé el diseño más regular de las celdas electroquímicas, que son 2 vasos separados por un puente de salino que fue hecho de grenetina, y principalmente se le introdujeron ácidos orgánicos que son en sus componentes únicos y fúlbicos, que son, lo proveniente de esto fue de un fertilizante natural que se hace por mi región, y el resultado fue que no se pudo prender el LED por mucho tiempo, solo destelló un poco porque la reacción del zinc es muy rápida, pero podemos observar que el zinc, el ácido orgánico sí oxida el zinc, pero con una velocidad muy rápida. Entonces, en el siguiente prototipo, que es la mejora que va a subir hoy, ya tiene ácidos de cobre y de zinc para mejorar el rendimiento. El último de los prototipos fue la batería usando únicamente jugo de limón como electrolito. Para este prototipo, los electrodos utilizados fueron acero con aleación de zinc como ánodo y lámina de cobre como cátodo, dando como resultado un voltaje aproximado de 0.52 volts por unidad, pero como se apilaron 4 unidades, entonces obtuvo un voltaje de 2.1 volts por circuito. Debido a la carencia de un voltímetro para poder determinar esto, se tuvo que recurrir a un proceso experimental, el cual consistió en modificar el color del LED para ver cuál se encendía y cuál no. No se requirió de puente salino. El montaje consistió en 4 recipientes de cristal, colocando un clavo de acero galvanizado y una lámina de cobre en cada uno.
sujetados firmemente con un cable de caimán y conectados en serie. Y así es como se ve. Bueno, el prototipo que elegimos, debido a su practicidad y tamaño, y también por el tiempo que mantuvo perdido a LED, fue la batería de leche. Así podemos observar la reacción principal, bueno, la que hace que permita que sea un electrolito factible, ya que el ácido láctico se convierte en lactato, que es su forma ionizada, y como está ionizada es la que permite el flujo de electrones entre el ánodo y el cátodo. Una vez que se ioniza, ocurre la siguiente reacción en ambos electrodos con el ion acetato presente en el lactato. Tanto el acetato de zinc como el acetato de cobre se disocian en el medio acuoso. Esto hará que el electrolito, en este caso la leche, tenga disuelto acetato de cobre y acetato de zinc, tal como se muestra en las imágenes. Las reacciones químicas electroquímicas que nos da un voltaje, es en el ánodo, es el zinc, que se está oxidando, pasando de zinc sólido a zinc 2 más, y en el cátodo se está reduciendo, pasando de cobre o ion cobre 2 más a cobre sólido. Un voltaje teórico de 1.1 voltios debería de darnos, y un voltaje teórico apilando 5 celdas en serie, 5.5 voltios. Esto no fue alcanzado debido a que puede no haber sido tan puro el ácido láctico, y que puede haber resistencia entre el electrolito y el cable que pudo haber conducido a los electrodos. De igual manera no pudo llevarse la reacción 100%, por eso no nos dio un voltaje tan alto. El comportamiento a través del tiempo. Aquí podemos ver el voltaje. El voltaje en los primeros 60 minutos se midió cada minuto, y después cada 30 minutos hasta alcanzar las 6 horas, que fue cuando se dejó de registrar, pero el LED se mantuvo prendido casi 11 horas. Su pico fue de 3.97 voltios en el minuto 47 y 48. El campo eléctrico a través del tiempo. Aquí podemos ver la ecuación del campo eléctrico, que es voltaje por distancia. La distancia se mantuvo constante. Esta fue la gráfica que obtuvimos. Está muy relacionada con la gráfica de voltaje, ya que del voltaje depende el campo eléctrico. También tenemos un diagrama de cómo se verían las líneas del campo eléctrico y en dónde estarían situadas sus líneas equipotenciales. Por último, el comportamiento a través del tiempo es de la corriente eléctrica. Aquí se me hicieron mediciones de la misma manera durante cada minuto, durante los primeros 60 minutos, luego cada media hora. El tiempo de descarga teórico sería de 14 horas, sin embargo no fue 100% eficiente la reacción y se descargó en alrededor de 11 horas y media. Bueno, a través de este experimento y esta práctica, llegamos a la conclusión de que la forma de hacer más eficiente una batería es utilizando como electrodos zinc y cobre, ya que tienen una mayor FEM y por ende tienen una mayor capacidad de transmitir las energías entre sí. Y también que el suero de leche es la mejor opción en nuestros casos de prototipo, debido a que además de que es mucho más funcional y tiene una duración de, en este caso, 11 horas, también el producto que utilizamos elimina el suero de leche del ecosistema y le da una segunda vida, ya que originalmente este suero de leche se desperdicia y se lanza normalmente a ríos sin ser procesado, por lo cual eliminamos ese factor y lo estamos haciendo más sustentable. Y por último, nuestra electroforesis tuvo un resultado, como se puede ver a la izquierda es la original y a la derecha es nuestro resultado final. El que más se movió fue el colorante amarillo, siguiendo por el colorante azul y me parece que era verde, pero se hizo como azul claro. Y esto es debido a que el tamaño de sus moléculas es mucho menor que el tamaño de nuestra prueba, que fue sangre, por lo que al estar el gel, que funcionó como es nuestra membrana para que se dividieran estas moléculas, el amarillo fue el que más recorrió a lo largo de nuestros
30 minutos de práctica debido al tamaño de los colorantes. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Está silenciada, Miss. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿O todavía? Sí. Ok, Sí. perfecto. Algunas cosas que les quiero decir. En general estuvo muy bien su presentación. Tuvieron buenos resultados, pero sobre todo lo supieron plasmar en gráficas y en tablas. Eso es muy bueno, porque eso hace una visualización mejor y una comparación mejor de sus resultados, y saben manejarlos. Lo único, hubiera sido bueno como una comparación, o así un cuadro comparativo de todas sus pilas, del voltaje que les dio, la corriente y todo esto, como para poderlos también ver mejor, pero ya todas juntas. Y Sí, eso es como una sí. presentación nada más de los resultados. Y también nada más decirles, cuando escriban los objetivos siempre siempre inician con un verbo en infinitivo. Y normalmente se escribe un objetivo general y luego objetivos específicos. Eso lo van a ir aprendiendo, pero normalmente es así. Entonces, para que vayan aprendiendo cómo va esto, ¿no? Cómo se escribe. Y lo de las reacciones estuvo muy bien, fue excelente. Me gustó mucho que las incluyeran. Y nada más el tiempo, que se pasara un poquito del tiempo, para que lo tomen en cuenta en sus presentaciones. Si son 10, 12 minutos, se limiten nada más a eso. Pero estuvo muy bien, los felicito y tienen 100 en la presentación.